Esta para allá la tenemos en Génesis capítulo 23, verso 1 al 28. Es la quinta porción, digamos, la quinta porción de la paracha de la semana. Y se titula Ayer será la vida, las vidas de Sara. Muchas traducciones de la Biblia, también las vidas de Sara. Hagara está en Reyes capítulo 1, de 1 al 31. Y quiero invitar en esta mañana, a mi hermano Manuel, que nos va a estar compartiendo un, un resumen de lo que es la naranja, que está en Primera de Reyes capítulo 1, del 1 al 31. Y la Jaflara siempre tiene como objetivo que es vincular la Torah, la enseñanza de la Torah, con un evento de los profetas y que tiene que ver con la conducta del pueblo de Israel en medio, ¿verdad?, de las necesidades que existieron en el tiempo histórico, pero también vincula con el Brit Milá, como promesa, el sustento de profetas que conectan también con el Brit Milá. Y busquemos entonces Mateo capítulo 8, verso 19, 22, y el capítulo 27, Lucas capítulo 9, del 52 a 62, y Juan capítulo 16, verso 12 al 27. Amén. Amén. Y bueno, yo le voy a pedir a hermano Manuel que hace cuando el rey David cuando el rey David era anciano, avanzado en mundo, le cubrían con vestimentas, pero él no se calentaba. Sus siervos me dijeron que busquen para mi señor el rey una joven virgen que esté delante del rey y le sirva de oír. Ella se recostará en su regazo y mi señor el rey se calentará. Buscaron una joven hermosa en todas las fronteras de Israel y hallaron a Abisag, su mujer, y la trajeron al rey. La joven era sumamente bella. Ella servía de olivo al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y Adonías, o Adoniabum, hijo de Hagí, se encumbró diciendo: yo reinaré. Procuró para sí una carroza de jinetes, así como 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca lo había reprendido, diciendo: ¿por qué hiciste eso? Y además él era de complexión muy bella. Y a él, su madre,
lo había dado a luz después de Absalom. Adonías hizo un acuerdo con Joab, hijo de Zeruya, y con Ebiatar el Cohen, y ellos apoyaban a Adonías. Pero Sadoc el Cohen, Benayah, hijo de Jodayá, el profeta Natán, Shimi, rey, y los demás hombres fuertes de David no estaban con Adonías. Bueno, aquí lo que yo veo de las haftará de la real ante la señora Mancha, a mí me llamó especialmente la atención un detalle. Como vemos, el rey David estaba enfermo y su elegido era Salomón, el hijo de Betsabé. Pero Adonías se levantó aprovechando que el padre estaba en cama, pero él no era el elegido. Aquí dice que el rey David no lo entendía por lo que él estaba haciendo. Claro, él estaba muy viejo, muy débil ya. Yo no leí hasta lo que voy a hablar ahora, porque resulta que el profeta Natán, con otras personas y los hombres fuertes de David, hablaron con Betsabé y le dijeron: mira, tenemos que hablar con el rey David para que él, o sea, que más que él diga quién es su escogido, porque ya Adonías había hecho unos sacrificios y él se estaba proclamando rey prácticamente. Y así fue como sucedió. Hablaron con Betsabé, ella fue a hablar con el rey David y le dijo: mira, tú no sabes lo que está sucediendo. Y él entonces tomó la decisión de declarar públicamente ante el pueblo que Adonías no era el que iba a reinar de su país, sino Salomón. Pero voy a hablar aquí algo que me llamó mucho la atención por respecto a la Parashá. Cuando a Isaac se le fue a buscar esposa, Abraham le dijo a su siervo, bueno, se llama Eliezer, que buscara una mujer de su parentela y que esa no voy a ir para allá porque no quería que se contaminara allá en Ur de los Gosén, donde era Babilonia. Pues. Antes de que naciera Isaac, Eliezer era el que estaba supuesto, según Abraham, a ser su heredero, el que iba a heredar toda su fortuna, sus bienes. Y por eso fue que el Eterno le dijo: tú serás tu siervo y tú tendrás un hijo. Volviendo a la Haftará, Abraham era considerado un rey. De hecho, los hijos de G, los que le vendieron la tumba para que él se contara a Sara, le llamaban un rey de Elohim. O sea, todos los demás gentiles lo reconocían como un rey. ¿Qué me llamó a mí la atención? Que bueno, este rey Abraham tenía muy bien educado a su hijo, Isaac. Isaac era muy obediente. Pero también el siervo, Eliezer, siendo un hombre que no tuvo la posibilidad de ser el heredero de todo, él era obediente y fiel a su amo, Abraham. Y él era un discípulo de Abraham en cuanto al estudio de la Torá. Es decir, él era un hombre que vivía todo lo que aprendió de Abraham. Y por eso él fue fiel en buscar una mujer para que se casara con Isaac. En el caso de David por lo visto como había en su familia, en su casa. Fíjense, en el elegido de Salomón, cuando Adonías estaba haciendo el complot para tomar el poder y reino, él invitó a todos sus hermanos menos a Salomón. Y cuando Betsabé habló con el rey, le dijo: mira,
si tú no dices quién es tu elegido, Salomón y yo se considerados criminales y nos van a matar. Entonces el rey dijo, no, eso no puede ser. Y fue cuando él declaró y le dijo al profeta Natán, mira, vamos a hacer como una convocación al pueblo. Y él dijo, y vas a montar a Salomón en mi burro para que él salga y ya declararlo rey. Él entre, se va a sentar en mi trono, nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que hay una similitud, dos reyes, pero uno fue como bien perfecto delante del Eterno, en este caso Abraham, y David, a pesar de que era un rey, no dice la palabra, con un corazón de acuerdo al Eterno, tenía unos defectos bastante aparentes. Bueno, sin embargo, todo terminó bien. Pero, y también veo la similitud que a Isaac se le buscó una doncella, una mujer virgen, escogida, y también al rey David se le buscó una doncella en su vejez para que lo calentara y lo atendiera. Y fue una mujer escogida entre todas las fronteras de Israel, que fue la tsunamita Abisal. Esas fueron las similitudes que me llamaron la atención de la Bendy. Gracias, muy bien. Sí, la ayuda de la Atarán, la edición y ahora vamos a ver un aspecto interesante de lo que es para Chá, ¿verdad? Según Brita Chan, es que esta Marashá, Sara, significa entonces la vida de Sara en hebreo y se centra en los eventos posteriores a su muerte. Su significado principal es que la vida continúa a través de la descendencia y el legado espiritual que podemos dejar cada uno de nosotros. Es muy importante nuestra conducta que se mantenga íntegra delante del Eterno y con las personas que nos rodeamos, ¿verdad? A pesar del final de la vida es difícil de Sara. Aquí los temas clave incluyen la compra del sepulcro, como lo mencionó también la compra de ese lugar, esa cueva de Peje, que hasta el día de hoy es la evidencia histórica de que esa transacción se hizo, que Hebrón existe la cueva, existe las tumbas de 6 de los principales patriarcas. Inclusive se dice, según el Tras también habla de que entran también Adán y Eva. Adán y Eva. También he escuchado comentarios sobre eso. Posible sí, ¿verdad? Porque Dios, el Eterno Dios de orden, y establece siempre una línea que forma parte de, simbólicamente, siempre deja una evidencia, ¿no? Y yo lo creo, puede ser que sí, también salir. Entonces, esta marcha también habla de la búsqueda de esa cosa, fue mencionado Raisa, que culmina en la elección de Rebeca, ¿verdad? Por medio de una señal divina. Y esa señal divina me llama mucho la atención, porque fueron Abraham no tenía a quien dejar su heredad. Y el único que pensó dejar la herencia era su siervo Eliezer. Y este hombre, después, cuando fue nombrado para buscar mujer, cosa para su hijo Isaac, este hombre no se apegó a lo que él posiblemente podía obtener de manera material, sino que se dio de una vez por todas de que
y él no iba a ser la descendencia, y él no iba a haber descendencia. Y entonces, esta paracha nos habla de muchas cosas interesantes, ¿no? Una que con que medio de la alegría que sentía Abraham después de aquel momento crucial de tener aquel puñal ya casi para sacrificar a su hijo, el ángel lo detiene y le dice, no, detente, ya sé que eres obediente a la noche de carne. Y el Señor le proveyó un cordero. Entonces, quizás salió obediencia de ese sacrificio. ¿Ah? Hablamos también de que el figura del Mesías, los avanzados, un sacrificio perfecto, ¿verdad? Como la entrega del Padre, entrega a su Hijo, su único, para ser inmolado, para ser sacrificado. Esa es parte de la enseñanza de esa cosa, pero que igual lo interesante de todo esto es que Abraham baja alegre en vista de ese milagro que ha ocurrido. Pero en medio de ese milagro, una tragedia emocional para él, que es encontrarse que su esposa, Sara, había fallecido. Muchos comentaristas y saben, hablan de que Sara tuvo como revelación de lo que iba a ocurrir y de la inversión de él. Saber de que tanto anhelo y esperar ese milagro de tener un hijo, pues el hijo vino y ahora vas a sacrificar un significado. Oye, qué cosa tan chula para ella, ¿no? Dice que de la impresión, entonces ella que ella murió. Y Abraham entonces busca donde sepultarla, ¿verdad? Busca una cueva y empieza a denunciar con los hijos de Gen en esa región de Hebrón. Y bueno, logra comprar, ¿verdad? Con una gran suma, que para ese entonces era una 400 shekels. Era una gran suma para ese momento. Sin embargo, bueno, Abraham no regateó, no pagó. Y esa es prueba fidelidad, donde se hace una transacción, ¿verdad? Ahí hay un aspecto legal, ¿verdad? Porque no fue regalado, no fue donado, fue comprado, ¿verdad? Y delante de testigos que sirvieron para esa transacción. Se compra esas cuevas y es enganada Sara allí. Y dice que tuvieron duelo con ella, ¿verdad? Y todos o la familia, que los 7 eran niños. Y dice que Isaac se sentía obviamente muy triste por la pérdida de su madre. Y viendo a Abraham esa tristeza, decidió transferirle a su esposo y decirle entonces a Eliezer como el enviado, el sería para buscar ese esposo. Y que le da unas instrucciones precisas. Él le dice, claro, yo, lo que tiene hermano que yo me lo lleve a él y él te empuja. No es que de repente cuando se le hace caso, no, él no va a ir. ¿Qué simboliza ese no va a ir? No va a retornar. Obviamente era tierra que de una otra manera representaba el pasado oscuro, idólatra que representaba a su familia. Y volver a la tierra, ¿verdad? Eso no hace esto, era regresar o vincularse con la idolatría. Y eso le fue convivir a Isaac, salir del territorio que ya poseía, diciendo como que de aquí no puedes desplazarte para un lugar lo que te cuesta caminar. De una vez el Eterno le dio límites, colocó límites, le colocó un seco conductor dado por el padre mismo, por Abraham, y eso estuvo bien, porque él era el poseedor de esa promesa, de esa bendición,
y tenía que cuidar de que no se contaminara. Entonces le dijo, ve, le dice al siervo, para que escojas, para que vaya a un candelita de entera, esposa para Isa. Isa, Eliezer, asume con gran responsabilidad esa encomienda, ¿verdad? Esa misión de estar esa doncella y tiene una conversación con el Eterno, ¿no? Eliezer, diciéndole, bueno, si tú hayas gracia, si no hay un gracia en ti, bueno, que eso se haga según, ¿verdad? Tu voluntad, no la mía, y que las cosas se den de una manera en la cual tú te muestres de que es evidente la voluntad tuya, sí. Y eso es algo que muchas veces a nosotros dos nos cuesta entender, de que no es mi voluntad, no lo que mi pensamiento, no lo que yo crea, sino lo que prevalece es la voluntad del Eterno, en las decisiones que uno va a dar, los pasos que uno va a dar. Y Eliezer estaba allí, ¿verdad? Orándole al Eterno, diciéndole, bueno, muéstrame, dame señal de que la muchacha venga de esta manera, y él describe la manera, ¿verdad? Y dice que la muchacha lo ayuda ahí nadando un poco, pero usted lo voy a resumir, pero lo interesante de todo esto es que lo relevante para continuar, porque ese es el punto que quiero traer a ustedes esta mañana. En resumen, para hablar un poco sobre la marcha, para seguir con la mitad que estaban ya conversando, hablando, la muerte de Sara, el entierro de Sara, esta marcha comienza declarando que son 127 años de la vida de Sara. Y comienzo diciendo, comienza declarándolo, son 127 años, y lo dice de una manera muy particular, porque no habla específicamente de 127, sino que habla realmente de eh, 120 dice exactamente. Fue la vida de Sara 120 años y 7 años. ¿Por qué no dice 125? Dice exactamente 120 años y 7 años. Y después dice, son los años de la vida de Sara y falleció Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, a la tierra de Canaán. Entonces vino Abraham para hacer un duelo con Sara y llorando. Se levantó entonces Abraham delante de su muerto y habló a los hijos de gente diciendo, peregrino y habitante de suyo en ustedes. Ese fue el primer acontecimiento. Abraham entonces compró la cueva de Macpela en el Romo, el Irita, para que sea el lugar del entierro de la familia. Luego que acontece ese hecho, ¿verdad? Como lo dije al principio, ya va muy triste con la muerte de su madre. Obviamente, que una bendición no será, no haber acabado con un sacrificio, sino que el Eterno le preservó, le preservó la vida. Y es un motivo de ser agradecido. Entonces, Abraham le busca esposa, le busca una mujer, envía a su sirviente, Eliezer, a Mesopotamia, para encontrar una esposa adecuada para simbolizar y con la estricta prohibición de que elijan entre los cananeos. Tiene que ser de su familia. Hay una señal que revela, y ese llega a Garán y pide una señal de Dios, porque no solo le ofrece agua para beber, sino que también
para sus camellos. Será la elegida para Isaac. Rebeca cumple ese acto en el origen de la ciudad y en identificar como la mujer destinada. El matrimonio de Isaac y Rebeca accede a regresar con Eliezer para casarse con Isaac y se convierte en el consuelo de Isaac tras la muerte de su madre. ¿Cuál es el legado de Abraham? Abraham tiene así, fue un Setna, lo vemos en esta parte también, y establece una herencia principal en Isaac. A pesar de que tiene más hijos, Abraham, él establece una herencia a través de Isaac. Porque Isaac era la promesa con Sara, ¿verdad? Después muere a la edad de 175 años. Abraham fue secundado por Sara en la misma prueba de Macpela. ¿Cuál es el legado? El tema central del tema es cómo los legados y los proyectos pueden continuar a través de las generaciones, incluso después de la muerte. La vida de Sara continúa en Isaac, Rebeca fue la continuación en la línea del pacto de Dios. Lo interesante de esta historia que vemos de esta marcha es que Eliezer, cuando va a buscar a Rivka, él coloca como evidencia de que esta muchacha tenía que darle de beber a él y darle de beber a los camellos. Dice que llevaba 10 camellos. 10 camellos. Y cada camello, dice que cada camello que viene de un trayecto, un largo viaje, para recorrer se necesita consumir, entregar, beber 100 litros de agua. ¿Sabes? 100 litros de agua. Llevaba entonces 10 camellos. Entonces, estamos hablando de Llevaban 1000 litros. entonces quiere decir que Rivka le proveyó a esos camellos 1000 litros de agua. De agua. 1000 litros de agua. Dice que fue relevante el milagro porque el agua, cuando Rivka estaba ahí, no es que Rivka sumaba el tobo para coger el agua. Y ella agarraba de allí y lo fue suministrando. Y eso le obedeció de Eliezer a un milagro. Porque si lo hubiese hecho él, tiene que hacer todo, dejar abajo, traer y hacer ese esfuerzo de alar el encate, la cuerda para subir el agua. Es un esfuerzo en brazos, un ejercicio bueno, digamos. Y para una mujer más. Y para una mujer, entonces imagínate, el gran esfuerzo. Entonces, la evidencia está en que el Eterno hizo un milagro allí, con Rivka, para que ella proveyera el agua a los sirvientes que venían en ellos y eso. Entonces, no tanto eso, sino que cuando ella va y cuenta todo lo que había ocurrido, la manera como había ocurrido, su familia se sorprende de ese milagro, ¿no? De ella, cómo pudo haber dado a ella de beber a 10 camellos, 1000 litros de agua. ¿Ok? Qué interesante. Ahora, ¿qué aprendemos de esta lección? ¿Qué nos va enseñando el Eterno en esta lección? Ahí es algo interesante que narra esta mujer que el Eterno llama, ¿verdad? Venga, la ayudadora es considerado Eliezer. Dice que cuando envía el Padre el Espíritu de verdad, que
procederá del Padre, dará testimonio de mí. Abraham representa al Padre Señor. Eso lo representa a Abraham. Como está escrito en Mateo 22:2, el reino de los cielos puede compararse al rey que hizo una boda para su hijo. Así fue considerado Abraham rey. Cuando estaba dejando los hijos rey, él es considerado un rey. Y fue rey, obviamente. El siervo Eliezer, cuyo nombre significa mi Dios es mi ayuda, eso es lo que significa Eliezer, representa el Espíritu del Eterno, como está escrito en Juan capítulo 15, verso 26. Y se refiere justamente a eso. Cuando venga el ayudador, entonces justamente a la ayuda por la provisión divina que se dirige. Porque el Señor siempre prepara un escenario donde hay una muestra de su divinidad que el hombre le cuenta comprender, entender de esa manifestación divina que se da en ciertas ocasiones, en ciertos convenios, ¿no? Entonces, Isaac, ¿qué representa Isaac? Isaac representa el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿verdad? Como está escrito en Proverbios 34, ¿cuál es su nombre o nombre de su hijo? Dicen, ciertamente tú lo sabes. Tú lo sabes. En Mateo capítulo 13, verso 17, está escrito, he aquí, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. ¿Y qué escenario no es? En el Jordán, cuando estaba con Jonatán el inmersor. Este es mi hijo amado. Y aquí entendemos también que los demás siervos renunciaron a los ángeles, porque enviaron obviamente a Eliezer, como está escrito en Hebreos, capítulos 1 al 14, dice, no son todos ellos espíritus ministradores. Espíritus ministradores enviados para servir a favor de lo que heredarán la salvación. ¿Qué representa Rebeca? Representa la novia del Mesías. Eso es lo que representa Rebeca. Está escrito en Revelaciones 19:100. Regocijémonos y alegremos y demos a él la gloria, porque las bodas del Cordero ha llegado a su esposa Señora. Y vemos ni enlace importante, ¿no?, de lo que significó esa preparación de esa boda de Isaac, pero también hace referencia a las bodas del poder. ¿Quiénes están guiando como ayudadores, como sería como mensajeros para preparar todo? Y en este tiempo nos encontramos los jóvenes. El Padre Celestial ha enviado el Espíritu, su Espíritu a la tierra para juzgar y sellar todas aquellas personas que con sus corazones se entregan a Él, como está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 16:9. Como está escrito, porque los ojos del Eterno recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es enteramente suyo. Eso es lo que para ti lo que hacen es el chaval. Porque los ojos del Eterno recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón son completamente suyos. ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? Amén. Es que, ¿Ustedes entendieron? ¡amén! Porque los ojos del Eterno recorren toda la tierra para aquellos cuyo corazón son completamente suyos. Si ustedes de Él, el Señor va a recorrer, va a ir indicando y reconocer su corazón, digo, el de José,
¿verdad? Y pasa por alto, así vamos a ser reconocidos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Como Eliezer dio testimonio de la existencia de Hito, que había nacido sobrenaturalmente, porque Isaac nació sobrenaturalmente. ¿Sí lo entienden? Sí. ¿Por qué? Porque su mamá era ¿qué? Estéril. Nació sobrenaturalmente y todas las riquezas que su padre le había entregado. Así que el Espíritu del Eterno está dando un testimonio acerca de Hijo que ha nacido de manera sobrenatural. Ha recibido todo lo que es del Padre, incluyendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, como está escrito en Juan, capítulo 17, 10. Dice, y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Amén. Eso lo declaró Yeshua. Y Mateo capítulo 28, verso 18, dice, acercándonos Yeshua, que dijo diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Como rica fue una virgen pura, así la novia del Mesías es una virgen pura, que no se ha contaminado con otros. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 11, 2. Porque celoso estoy de vosotros, consejo de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a la iglesia. Ese es sí. En Revelaciones, en Apocalipsis, capítulo 14, verso 4 y 5, está escrito: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. A donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los pobres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Está sin manchas. Está sin manchas. En el capítulo 24, 9 dice, el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham. ¿Verdad? ¿Quién fue ese? Elías. ¿Verdad? Sí. De su Señor. Y le juró sobre esta siniestra. Aquí, obviamente, se trataba de tocar el libro vinil donde estaba la señal del Padre. Su Señor. La palabra hebrea Adonai está escrita en plural, y a pesar de que Abraham era uno solo, la traducción literal de este pasaje sería: y el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, sus señores. Sus señores. ¿Por qué? Esto muestra que cuando se trata de la autoridad absoluta, como está en este caso, señorío sobre un esclavo, según Génesis capítulo 24, 10 y 39, 2, y en Éxodo capítulo 21, 4, 6, como en el caso del creador del universo, es decir, Elohim, el sustantivo está puesto en plural. Aquí es en plural. Entonces, no para denotar la pluralidad del personaje, sino para mostrar ese tipo de persona. Ese tipo de personas, y el verbo de la oración estaría también en forma plural. Por eso que hay que entender un poco cuando los sustantivos, cuando los verbos están en plural, para saber cuándo son varios o es una unidad. Eso lo hemos indicado en la clase de otro curso que estamos dando, que está en Balcón. Y eso hace.
Quiere decir que entonces el taoísmo, que si hubiera entendido como una pluralidad de personas en el verbo de la oración, estaría también en forma plural. En este caso, quiere decir uno, uno, donde dice el verbo está en singular, creó, no crearon, creó y no crearon. ¿Qué quiere decir con esto? Por lo cual nos enseña que la palabra Elohim no es vista como una referencia a una variedad de personas, sino que es una persona con autoridad absoluta. ¿Ok? Dicho en otras palabras, Abraham era uno. Así Dios también es uno, no dos, no tres. Quiero introducir esta participación que sí tiene que ver con el otro estudio que estamos viendo, que ya ustedes se acuerdan, Juan, ¿verdad? ¿Será verdad? La doctrina, será bíblica la doctrina de la Trinidad. Es un tema que todavía está ahí en el aire, tiene que seguir desarrollando. De manera que, entonces el siervo, como dice, tomó los camellos entre los camellos de su señor, repartió con todos los bienes a su señor en su mano, que se levantó y fue a Arán Naharaim, que es la ciudad de Nahor, donde habita el familiar o el hermano de Abraham, el hebreo, y le dice a su siervo como los bienes del Señor a su amo. Esto se interpreta según los Midrashim, el 9, con un documento de donación que muestra que Isaac era dueño de todos los bienes de Abraham, para que los familiares no tuvieran duda que para enviar así. Obviamente, sin embargo, cuando pensamos que en el hebreo se dice la expresión mejor tuyo. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que se conoce como todo bueno, todo bueno. No sé qué está refiriendo a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de sus bienes. A una representación de sus bienes. Cuando el número 10 representa la totalidad, porque el número 10 en el hebreo representa la totalidad. Cuando se habla siempre del 10 y el mandamiento, el de 10.000 géneros, todo es siempre el 10, simboliza o representa una totalidad. Aquí, el número 12, vemos que tenemos que la carga de estos 10 camellos es una representación de toda la riqueza de Abraham. No es que él tenía solamente 10 camellos, sino que era una representación de bienes. Ahí está diciendo, bueno, podemos decir que alguien alcanzaba el 10%. Podemos decir que tenía más de 100 camellos, que era una fortuna. Para ese entonces, tener camellos no lo tenía cualquiera. O sea, camello no conseguía, no tenía. Entonces, la expresión Bellamó, que se traduce como en su mano, ¿verdad? Significa necesariamente que toda la riqueza literalmente estaba en mano, sino bajo su cuidado. No tenía todo, pero poseía parte de esa riqueza bajo su administración. Entonces hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, y al atardecer, la hora en que las mujeres salen por el agua, y relató que la Torá que de pie, al creer que este viaje de 700 kilómetros, ¿cuántos 700 kilómetros? Aquí podemos ver una distancia. Más lejos que más allá de Puerto La Cruz. Más allá de Puerto La Cruz. Más allá de Puerto La Cruz es 500 y pico. a Ciudad Unida, más o menos. Pero imagínense ese trayecto a pie y a en México. Y me imagino que lo iban a 20 kilómetros por hora. Una caravana. Una caravana.
Entonces el siervo corrió y dice que sucedió que hasta que de haber terminado de hablar, he aquí que Ribca, hija de Betuel, hijo de Milca, en vez de Nahor, hermano de Abraham, salió o el cántaro sobre su hombro, y el nombre de esta mujer, estaba doncella, Ringa, significa atada, sujeto, atada, sujeto. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de un cántaro. Y esta palabra es similar a la que dice Juan capítulo 4, verso 7, en este escrito, una mujer de Samaria viene a sacar agua. ¿Se acuerda de ese episodio? Una mujer de Samaria viene a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Por la similitud de la expresión podemos comparar estos dos eventos y al llegar a ciertas conclusiones interesantes que al igual que el siervo de Abraham estaba buscando una novia para Enico, de la misma manera el siervo de el Eterno estaba buscando personas entre los samaritanos que pudieran ser parte de la novia de el Hijo de Dios. Interesante. Del Hijo de Dios. De esto aprendemos que también los que no son judíos tienen la oportunidad de ser parte de la novia del Mesías. Y usted y yo, amén. Para concluir, escucha, hija, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de tu casa de padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. El Salmo, y este Salmo 45 se puede leer en Yom Teruah, eso muchas veces se lee en Yom Teruah, el día de la alarma, el día de la trompeta, el día del séptimo, como decía el Levítico. Habrá habla de las bodas de Corteros en alusión a la boda de Mesías, que es su novia. Lo interesante es que la novia es presentada como proveniente de un pueblo fuera de Israel. Fuera de Israel. Es decir, nosotros que representamos a los vestiles que venimos. ¿Qué tienes nuestro? Que en una conversación allí entre el Mesías y la novia. Lo interesante es que la novia que representa proviene de ese pueblo fuera y nos enseña que la mayoría de las personas que forman parte de la novia del Mesías son de origen gentil. Son de origen gentil y no judío. Por eso no se excluye al judío. El judío primeramente, pero nosotros somos un condorado también, una parte de la judía, ¿verdad? Porque hemos sido comprados por la sangre del Mesías, parte del pueblo. Si no somos parte del pueblo, entonces ahora somos parte de la. Amén. Amén. Bien. Un camello recorre 40 kilómetros diarios. Entre los 700 kilómetros, el viaje duró 17 días. Wow. 7 días. 17 años. Imagínense más de 15 años. Más de medio mes. Recorriendo la vida. Increíble. Según entendimos, todo lo que ha sido nacido de nuevo, del Espíritu, van a ser parte de la novia. Amén. Amén. Pero en las parábolas de Yeshua se habla de varios personajes en relación a la boda del Mesías. El novio, la novia, las vírgenes y los demás invitados. Todos son parte de la novia. Entre los salmos habrá 3 categorías: los invitados, las vírgenes y la novia. Estos son los 3 niveles de creyentes de los cuales hablan las escrituras para subir al nivel de ser fieles al Eterno, obedeciendo el mandamiento de la Torá,
como dijo el Señor Yeshua en Mateo 5:19, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos a uno de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde, lo enseñe, y este será llamado grande en el reino de los cielos. Y decimos todos, amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque en ti podemos tener esas diferencias, esas categorías en cual tú nos juntas como parte de hoy, que no está dentro del reino, que no guarda los mandamientos de la Torá de Moisés es llamado pequeño, pero que está dentro del reino y guarda los mandamientos sin enseñar a otros no es llamado ni pequeño ni grande. Pero queremos pedirte, Señor, que los que estamos dentro del reino, que guardamos los mandamientos y que enseñamos a otros, seamos llamados grandes. Grandes, Señor. Que el camino para llegar a ese ser grande, así como formar parte de la novia, que tiene estas tres fases y que reflejan estos verbos imperativos, como lo dice en el Salmo 45. Escucha, hija mía, presta atención e inclina tu oído. Estos tres que hablan del crecimiento, que es del amor, la entrega y la obediencia al Eterno en su Torah. Amén. Pedimos a Señor que estemos aquí, Señor, a inclinar nuestros rostros, a inclinar nuestras rodillas, a orar y clamar por un crecimiento mucho más rápido, Señor. Amén. Que podamos llegar a una estatura en la cual tú puedas decir un bien siervo, un fiel. Entra en ese aposento, entra a este reposo, a este Shabbat, a Yeshua como representante de ese Olam Haba, de ese mundo golden. En el nombre de Yeshua, pedimos fortaleza en la vida para ese crecimiento que necesitamos en cada uno de nosotros. Amén. 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 Amén.